Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Aquí comenzamos esta edición muy temprano después de lo que dejó la jornada de sesión maratónica en el día de ayer. Muchos proyectos se aprobaron y la verdad que tuvieron el giro a la Cámara de Senadores. Vamos a estar repasando uno por uno y también las votaciones, pero es el turno de darle la bienvenida a Gonza Solabarrieta y vamos a darle la bienvenida entonces. Vero, muy buen día para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Exacto, porque para acompañar lo que vos vas a mencionar y que vamos a empezar a desarrollar, qué mejor que tener el recinto de fondo, ¿no? Justamente después de lo que ha dejado una jornada extensa que comenzó entre las 12:30 del mediodía y la 1 de la tarde y que finalizó cercanas las 2 de la mañana, es decir, hace un poquito más de 6 horas. Por eso me parecía importante que para acompañar el desarrollo también tengamos esta imagen extraordinaria del recinto, más allá de que ahora las bancas no están ocupadas, como si las estaban hace unas horas atrás, pero la realidad indica que ayer también ha sido una nueva jornada histórica con muchas cuestiones que se han delineado no solamente para lo que vendrá en cuanto a los proyectos, sino también en cuanto a la actividad que se va a desarrollar aquí mismo, Vero. ¿Cuántas horas de sesión, Gonza? Porque yo perdí la cuenta. Y si arrancó cerca de la 1 y terminó cerca de las 2 de la mañana, 11 horas. 11 horas, una cosa así. Exactamente. Bueno. Sí, 12 horas. 12, en realidad un poquito más de 12 horas. Un poquito más de 12. Claro. Bien, entonces, bueno, sí. ¿Cómo quedó todo ahí? ¿Todo ordenado, organizado ya hasta ahora? No, impecable. Acá está impecable, por lo que puedo ver hasta aquí siempre, sí, siempre, Vero, realmente ya, claro, una vez que finaliza, siempre depende del horario. Si termina más bien temprano, cercano a la noche, seguramente ya dejan todo listo para la mañana, y si termina a la madrugada, muy temprano, ya aquí, en las primeras horas de la mañana, el personal aquí de la Cámara ya deja todo limpio, impecable, tirando cualquier papelito que esté suelto, pasando la alfombra. No queda como el estadio después de un recital, ¿viste? Para nada, pero no, porque aparte tampoco, vamos a decir, los legisladores no son tan, no son sucios como cuando uno va a la cancha, que las personas siguen teniendo esa mentalidad de tirar las cosas al piso como por si nada, ¿no? Tal cual, bueno, ahí con el recinto impecable, Gonza Solabarrieta. Vamos, vos mencionabas, y lo veníamos diciendo al inicio del programa, todos los proyectos que tuvieron sanción ayer, que giraron a la Cámara de Diputados en su mayoría, a la Cámara de Senadores, perdón, en su mayoría. Y vamos a empezar a repasar la votación de uno de los primeros que se trató y fue el vinculado a la norma o el proyecto que pretende regularizar el trabajo profesional de aquellos que se dedican a hacer acompañamiento terapéutico. Así que, Gonza, te invito también a repasar la votación. Dale. Bueno, ni bien muestre el sistema del resultado, le voy a pedir que por secretaría se dé el resultado de la votación. Son 197 votos afirmativos, 3 negativos. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, muy bien, gracias al público presente. Y ahí veíamos a Cobos presidiendo en ese momento la sesión, cuando, bueno, había también personas vinculadas al sector en los palcos de allí donde estás vos, en el recinto, Gonza, de la Cámara de Diputados. Entonces, 197 votos afirmativos, 3 en contra, ninguna abstención tuvo esta iniciativa. Nosotros vamos a seguir repasando los testimonios, compañero, aquí en la pantalla de DTV, y vamos a volver con vos en un ratito, y mientras vos te quedás ahí trabajando, nosotros vamos a escuchar la palabra de la diputada Mara Brauer, que estuvo hablando sobre esta iniciativa específicamente. Estamos votando una ley de enorme importancia y quiero empezar quizás por lo que se hace al final, que es agradecerle a las y los profesionales acompañantes terapéuticos por la enorme tarea que realizan en nombre de todas las familias argentinas que alguna vez necesitamos de su aporte profesional. Y la regulación de esta profesión se da en un marco que ya se viene desarrollando en Argentina
de un cambio de paradigma en relación a la materia sanitaria, ¿no? Estamos abandonando el enfoque biologicista y estamos consolidando una mirada integral de la salud y de la enfermedad. En este nuevo paradigma, el bienestar se piensa en un contexto, en la dimensión emocional, social, familiar. La autonomía y las decisiones personalísimas ahora son un derecho, son fuente de derecho. Y hoy entendemos que el sistema sanitario tiene que estar centrado en los derechos y en la autonomía del paciente. Regular esta actividad profesional tan importante tiene que ver también con un tema que estuvimos tratando ayer y que este Congreso tiene una enorme deuda, que son las políticas del cuidado, ¿no? Las políticas del cuidado, tarea que generalmente realizamos las mujeres en las familias, pero que muchísimas veces requieren de un acompañamiento profesional. Y el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo de este acompañamiento profesional, jerarquizando esta profesión del campo de la salud. No podemos seguir pensando que está el médico en el centro del sistema y después satélites que no tienen voz y votos en estas decisiones sobre sujetos que somos integrales. Aquellos que padecen una enfermedad tiene que ser mirada, los sujetos, las personas, tenemos que ser miradas integralmente. Escuchábamos ahí la palabra de Mara Brauer, quien estaba exponiendo sobre este proyecto de ley en el recinto. Recordemos que estamos repasando lo que dejó la sesión del día de ayer, sesión especial convocada por el oficialismo, donde se avanzó con el tratamiento de varios proyectos. En este caso vamos a seguir repasando lo que sucedió cuando pidieron la palabra los distintos representantes respecto a esta tarea profesional de acompañamiento terapéutico. Vamos a escuchar lo que dijo el Frente de Izquierda de la mano de Nicolás del Caño. Vamos a acompañar el proyecto y que si estamos hoy debatiendo aquí algo tan importante como la regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, es gracias a la organización y a la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores y de todo el colectivo de discapacidad. El año pasado estuvimos acompañando las movilizaciones muy importantes que se realizaron frente a los recortes que se dan gobierno tras gobierno en el área, ¿no? Y esas movilizaciones nos llevaron también a plantear un proyecto de emergencia que traje a este recinto y que, bueno, lamentablemente, a pesar de plantear muchos de los temas que fuimos consultando con distintas organizaciones del colectivo, los bloques mayoritarios se negaron a siquiera poner en debate, poner en discusión. Quiero decir que muchas familias no pueden acceder a las prestaciones para el tratamiento de familiares e hijos, mucho menos aquellos que no tienen una obra social, ¿no? Entonces, creo que este tema obviamente abarca mucho más que esta ley y me parece que no se están abordando en el día de hoy, ni tampoco hay una voluntad de ir más allá. Pero decía que vamos a acompañar porque es la primera vez que se plantea a los acompañantes terapéuticos como profesionales ligados a la salud y se establece un régimen regulatorio de la profesión. Esto es importante porque no existe en la actualidad y quienes se desempeñan en centros de día, hospitales, clínicas, acompañamientos domiciliarios, escuelas como integradores escolares generalmente son contratados de forma tercerizada por centros de acompañantes que articulan con las obras sociales, familias e instituciones a desempeñarse. Y no existe, presidente, en el nomenclador nacional de discapacidad la figura de la T. Entonces se plantea incorporarla para que sea regulado por el Estado y nos parece que eso es correcto. Después, bueno, hay algunos alcances e incumbencias que fija la ley, los roles de los acompañantes que me parece que es importante porque muchas veces se plantean tareas que exceden a su rol y creo que tiene que estar bien marcado. Bueno, allí escuchábamos la palabra de Del Caño hablando sobre la importancia de las personas que se dedican a estas tareas de cuidado, que acompañan básicamente lo que es la rehabilitación del paciente y en este caso, bueno, esta iniciativa que
pudo tener un acompañamiento casi mayoritario, casi por unanimidad, no solamente 3 votos en contra. Repasábamos hace instantes la votación nada más allí en el recinto. Desde la provincia de Río Negro también tomó la palabra en el recinto el titular del Interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo. Son múltiples los espacios en los cuales actúan los acompañantes terapéuticos. En las adicciones, los trastornos alimentarios, las discapacidades, las problemáticas de la tercera edad, en general en enfermedades crónicas, en cuidados paliativos, en trastornos psicóticos, en infantes, en adultos, es decir, a todo lo largo de toda la vida. Un acompañamiento que a veces tiene que ver con la aceptación de la problemática y empezar a manejarla tanto el paciente como su familia en el contexto de internación y en otras tantas oportunidades en lo que significa la práctica ambulatoria cotidiana. Y en esto me quiero detener. En definitiva, acompañar es acompañar la cotidianeidad de las personas que necesitan de este tipo de accionar, para evitar la cronificación, para evitar el estancamiento, para evitar el aislamiento, para posibilitar rápidamente la rehabilitación y la reinserción de todo tipo, social y laboral. Y este acompañamiento profesionalizado no tengo duda que va a ayudar a muchas de estas personas que hoy necesitan ya no solo a determinados especialistas que asistan al diagnóstico y las indicaciones, sino, y acá viene lo de la cotidianeidad, alguien que los acompañe durante su día, digamos, o la mayor parte de su día, sea esto en una cuestión institucional de hospital de día o sea en un tipo de atención domiciliaria. Y acá quiero introducir un término que en la comisión lo discutimos, y es que en el modelo médico hegemónico tradicional se entiende y se actúa y se paga lo que es la terapia intensiva con toda esa tecnología y toda esa necesidad de aparatos para que alguien no pierda su vida, pero no tenemos todavía introyectada esta necesidad de una terapia intensiva para personas, que en todo caso podemos hablar de una terapia intensiva psicoterapéutica, que no necesita grandes aparatos, necesita el acompañamiento permanente de alguien que esté formado profesionalmente para saber cómo actuar. Y acá el acompañante terapéutico es donde queda, es en ese puente, digamos, entre lo que sería el enfermero profesional que tiene una función, entre que serían los cuidadores que tienen otro tipo de funciones, los psicólogos, los médicos, es decir, es un integrante más de ese equipo interdisciplinario. Ayer la provincia de Santa Fe también tuvo un proyecto vinculado justamente a un monumento nacional que es el de la Constitución Nacional, un parque muy importante en esa provincia. Fue un proyecto presentado por el diputado Juan Martín y vamos a repasar lo que sucedía en el momento de la votación. Obviamente contó con el acompañamiento de 197 voluntades. Vamos a continuar con el tratamiento que sigue. En este caso no hay oradores, así que no se muevan, vamos a proceder a votar. En general y en particular, el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se declara como Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución Nacional. Orden del día 683. Sírvanse marcar su voto. Por secretaría se informa. Son 197 votos afirmativos, 3 negativos. Muy bien, resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Es cierto que no hubo lista de oradores, pero en el recinto pidió la palabra el diputado también santafesino por el radicalismo, Barleta. Vamos a escuchar entonces lo que decía. Si bien es muy importante que sea un monumento nacional, el Parque de la Constitución, lo cierto es que si preguntamos qué pasó el 25 de mayo, todos saben. Si preguntamos qué pasó el 9 de julio, seguramente todos saben. Cuando se pregunta qué pasó el 1 de mayo, todos responden, es el Día del Trabajador. Y muy pocos recuerdan que el 1 de mayo de 1853 nació nuestro querido país. Nació, al sancionarse la Constitución, el país, la República.
somos país desde ese momento y sin embargo, y habría que averiguarlos porque nunca se cumplió ni siquiera con la ley que establece que el 1 de mayo en Santa Fe se deben realizar los actos correspondientes de conmemoración del día que somos un país representativo, republicano y federal. Podría hablar mucho más, solo sí quiero comprometer a todos los diputados aquí presentes para que al menos le devuelvan a la provincia de Santa Fe el cuadro que está aquí al lado, en el Salón de los Pasos Perdidos, que es la jura y que es de la provincia de Santa Fe. En aquel momento la provincia no tenía plata, le pidió a Buenos Aires, lo pagó la Cámara de Diputados y los diputados dijeron, bueno, si lo pagamos nosotros, el cuadro tiene que ser nuestro. Sería un gesto de verdadero federalismo que ese cuadro esté donde el pintor, la provincia le pidió al pintor que sea la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y escuchábamos el pedido en el recinto de Barleta, entonces cuando se trató este proyecto de ley que tuvo sanción y que giró al Senado de la Nación. Vamos a meternos en la violencia digital porque recordemos que esta Cámara también tuvo tratamiento en comisiones sobre esta iniciativa denominada Ley Olimpia, en referencia a una mujer mexicana que sufrió una situación justamente de estas características y a partir de eso el mensaje y su lucha llegó hacia los países del sur de Latinoamérica, en este caso también Argentina. La iniciativa se unificó de dos ideas, dos proyectos de Dania Tabella y también de Mónica Macha y ayer se trató en el recinto. Vamos a repasar el momento de la votación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 26485 de protección integral a las mujeres sobre violencia digital con las modificaciones introducidas por la Comisión. Orden del día número 714. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 191 votos afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. También en el palco activistas feministas estuvieron repasando y siguiendo el debate allí en el recinto. Recordemos que también pasó por la Comisión de Comunicación, pasó por la de Mujeres y Diversidad también esta iniciativa y vamos a escuchar en este caso lo que decía el cordobés Pablo Cardo. El mundo virtual hoy es tan real como el mundo analógico o el mundo real. Y tanto es así, quiero poner de ejemplo que mientras estuvimos discutiendo en este Congreso la ley del aborto en la Argentina, hubo muchísima violencia digital contra las mujeres. Hay un estudio que hizo Amnistía Internacional en la Argentina y que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia en las redes sociales. El 59% de las mujeres durante ese tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos. Un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, de estrés o de ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió. Yo quisiera, lo que estamos haciendo es recogiendo lo que los organismos internacionales vienen recomendando en la materia, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la propia Naciones Unidas. Me gustaría leerle brevemente la definición que se incorpora de violencia digital, que va a dejar muy claro por qué es tan importante avanzar en este aspecto. Violencia digital es toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales, morales, tanto en el ámbito privado
como el público a ellas o a su grupo familiar. En especial, las conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital que impliquen la obtención, y esto es lo importante, la obtención, reproducción y difusión sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez que se le atribuye a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio, misóginos y los patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual. Todas aquellas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando las mujeres deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece. Este proyecto de ley no modifica el Código Penal. Sin embargo, es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya, como existe la línea telefónica gratuita 144, esto tiene que ser por cualquier soporte, que sobre todo, y esto me parece muy importante, que pueda haber notificación electrónica, porque la mayoría de las empresas son grandes empresas transnacionales. En aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en la Argentina, ni son empresas argentinas, sino que son grandes empresas transnacionales. Por lo tanto, esto es importantísimo y es algo que por lo que vienen luchando las mujeres desde hace tiempo. Esto tiene que ver, la ley, el proyecto se llama Ley Olimpia y tiene que ver con una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia, Olimpia Coral Melo, y a partir de este hecho se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo. Pasaba entonces la palabra del diputado Carro de la provincia de Córdoba. Recordemos que tuvo 191 votos positivos este proyecto de ley. Ahora el recorrido parlamentario tiene que continuar allí en el Senado de la Nación, que por ahora no anunció ninguna sesión ni trabajo al respecto. Vamos a seguir repasando. Estuvo hablando también la diputada Ginocchio. Una violencia que acumula víctimas invisibilizadas y muchas veces que afrontan las graves consecuencias en silencio, sin acceso a la justicia y con ausencia de un marco normativo que se encuentre actualizado desde donde se puedan generar las políticas públicas. Este proyecto modifica la Ley 26.485 sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tiene la importancia de incorporar la violencia digital a su objeto de promoción y garantías, también incorporarla como un derecho protegido, modifica también las definiciones y medidas necesarias de acuerdo a este objeto de protección y garantías. Esta violencia es, señor presidente, un fenómeno creciente y, como se dijo muchas veces, una pandemia, porque se extiende y se avanza en la medida que la tecnología y las nuevas plataformas surgen y comienzan a formar parte de nuestras vidas. Estamos sujetos a una hiperexposición en ese mundo digital, habitando Internet. También se dijo esto de asumir como un territorio que forma parte de esa extensión de nuestras vidas en ese mundo digital y transcurren experiencias humanas y donde tiene lugar o se facilita desde allí una violencia que tiene a las mujeres y a las diversidades como destinatarias en un mayor porcentaje. Esto tiene consecuencias muy graves y son reales.
tiene consecuencias reales, que es algo que cuesta entenderlo, porque conlleva una afectación a nivel físico, psíquico, sexual, social, económico. Estas violencias digitales, como decía, se valen de estas herramientas digitales, pero no podemos perder de vista que reconoce esa desigual relación de poder y que tiene origen en algo de lo que nosotras siempre hablamos: estereotipos, prejuicios, patrones socioculturales que nos coloca a las mujeres y a las diversidades en una situación de subordinación. Estas consecuencias afectan la vida de las personas víctimas y conllevan tremendos daños que son una violación a los derechos humanos. Entonces, urge avanzar en un marco normativo que otorgue la contención, la protección integral, la prevención, y que no podemos también obviar que este proyecto tiene el nombre de una mujer, Olimpia Coral Melo. Esta joven mexicana que es estandarte de esta lucha y que transformó su dolor a los efectos de poder transformar una situación por la que atravesaban muchas mujeres, y que ella, gracias a la contención que encuentra en su familia, tiene la fortaleza para salir. Desde este recinto nos sumamos a esta lucha por Olimpia, por Belén, por tantas mujeres y diversidades que han pasado por situaciones tremendas, incluso llevándolas a muchas a quitarse la vida. Recordemos que la iniciativa busca modificar la ley integral contra la violencia de género, que es la 26.485, para incorporar en uno de los artículos la violencia de género como figura de delito. Vamos a escuchar ahora sí a la autora de la iniciativa, Mónica Macha. Y en esta línea contarles un poco sobre Olimpia. ¿Por qué estamos hablando de ley Olimpia? Olimpia Coral Melo Cruz, una hermana mexicana que fue víctima de la difusión no consentida de un video sexual viralizado que alcanzó a todas las personas que ella conocía en diferentes ámbitos de su vida, y que cuando quiso ir a denunciar o cuando fue a denunciar se encontró con que esto que le estaba sucediendo no era delito. Y en esa instancia, digo, y esto me parece importante siempre que trabajamos sobre la temática de violencia por motivos de género, que es ese pasaje entre la víctima y la sobreviviente, porque en toda esa transición hay un proceso de subjetivación que es importante también tenerlo en cuenta, porque no es en soledad, es en el activismo, es con las compañeras, y esta instancia también le permite a Olimpia apostar a cambiar esta realidad buscando legislación que ya existe en México y que desde ese mismo activismo lo lleva entonces a la región de América Latina y a dar esta discusión en distintos países. Y acá también con compañeras muy valiosas de organizaciones como Gentic, como el grupo Ley Olimpia en Argentina, compañeras que están acá presentes y que son las que trajeron también los textos de Ley Olimpia y de Ley Belén también, que después vamos a hablar un poquito de Ley Belén, una acotación. Me interesa plantear algunos de los puntos claves de esta ley. Incorporamos la violencia digital como una de las modalidades de la violencia por motivos de género en la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 2. Formas de la violencia digital que incluimos: obtención y difusión no consentida de material íntimo, desnudez y datos personales, extorsiones o amenazas digitales, violencia sexual en Internet, acosos virtuales, ciberflashing, cibercontrol, phishing, accesos no autorizados a dispositivos o redes sociales, daños informáticos, instalación de programas espías deepfake, trata virtual, discursos de odio virtuales y sus variables, ataques coordinados masivos hacia mujeres, comunicadoras y activistas de derechos humanos, y abusos sexuales a través de las TIC. 3. Se ordena la prohibición del contacto del presunto agresor hacia la mujer, que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación. Aplicación de mensajería instantánea
o canal de comunicación digital. Se ordena a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital. La autoridad Diputado, les pido silencio. La autoridad interviniente en el caso deberá solicitar a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas el aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido que obren en su poder o estén bajo su control, para las acciones de fondo que correspondan durante un plazo de 90 días que podrá renovarse una única vez por idéntico plazo a pedido de la parte interesada. Y de Mónica Macha vamos a escuchar la palabra de Dania Tabela, diputada de Evolución Radical, porque también estuvo impulsando esta iniciativa. Una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento, como mencionaba la diputada preopinante, de este tipo de violencias, de este tipo de acosos, de este tipo de hostigamientos que ocurren a partir de los espacios digitales, de las redes sociales, del uso del Internet. Quiero destacar la importancia también que algo que ha llevado a que logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques y reconocer fundamentalmente a la diputada mandato cumplido, Josefina Mendoza, y a la diputada Alejandra Martínez, quienes comenzaron con este debate hace ya algunos años en esta Cámara y quienes nos dieron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Este proyecto busca justamente definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico. Y por supuesto que queremos garantizar los derechos de las usuarias, libres de violencia y libres de desigualdades. Claramente, la posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad de que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital y cuáles son fundamentalmente aquellas expresiones de esa violencia que, como bien se ha dicho, repercuten en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos. Creo que es muy importante la incorporación a los servicios de asistencia a las víctimas, a los servicios de prevención que ya existen de este tipo de violencias. La necesidad, además, de promover la alfabetización en el uso de las redes sociales, en el uso adecuado y en las buenas prácticas de las distintas tecnologías de la información y la comunicación. Y escuchábamos entonces a Dania Tabela, también a Mónica Macha, las dos fueron protagonistas, como decíamos, de esta iniciativa porque fueron las que impulsaron y a partir de sus escritos, sus textos presentados y plasmados en proyecto de ley se unificó y finalmente tuvo sanción lo que se denomina Ley Olimpia. Gira al Senado de la Nación, nosotros vamos a girar al corte unos minutos nada más porque vamos a seguir repasando. Se trataron 9 proyectos en total, así que tenemos para repasar la votación de los que van quedando y también el análisis de nuestros compañeros. Ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. TTV es información, diálogo, análisis. TTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es
todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosque protegido, pueda mantenerlas en el tiempo? Bien. Porque si no es una falacia. Lo va tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Desde ya, pasarnos a una transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Ecoagenda, jueves 23 horas. En DTV Noticias y arrancamos esta segunda parte con las imágenes del recinto. Lugar totalmente protagonista en la jornada de ayer, que comenzó pasado el mediodía, la sesión especial convocada por el oficialismo y terminó por la madrugada, donde se trataron 9 proyectos, además de varias cuestiones de privilegio. Se coló en esas cuestiones de privilegio el tema del repudio a lo sucedido por estos días en la provincia de Jujuy. También hubo espacio para hablar de la desaparición de Cecilia en la provincia de Chaco, algunos cruces entre legisladores en las cuestiones de privilegio y también hubo pedidos de apartamiento de reglamento. De hecho, y esto lo vamos a hablar ahora ya inmediatamente con Pablito Varela, que está del otro lado, hubo
A la medianoche, tipo Cenicienta, Graciela Ocaña pide que se trate un apartamiento de reglamento para una cuestión vinculada a jubilaciones y finalmente fue aprobada. Esto estaba, no sé si estaba pautado o arreglado, pero hubo ayer también una aprobación en este sentido. Pablito, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Todo bien. Acá, compatibilizando la vida familiar con la laboral. Me parece muy bien. Además, todos terminamos bastante tarde, así que imagino que Sí. está complicado. Decía esto, ¿no? Fue así, pidió incluir en la sesión un proyecto para eliminar el trámite de fe de vida de jubilados, se lo aceptaron y finalmente se aprobó en el recinto. Esto fue justo a la medianoche. Es el segundo de los trámites inútiles, entre comillas, ¿no? Que Evolución estaba evaluando y que fue, bueno, justamente la que lo propuso Graciela Ocaña en ese sentido. Así que también fue tipo Cenicienta a las 12 de la noche con esta presentación. Así es, pasaron un montón de cosas en esta sesión. Sí, la verdad que pasaron un montón de cosas, no tanto respecto del temario, me parece que estaba un poco previsto que respecto de lo que tenía que ver con estos 9 puntos que estaban contemplados ser tratados o que eran motivo de la convocatoria, no hubiese grandes novedades en el sentido de que, bueno, eran temas de consenso mayormente, más allá de que el crédito suba, tuvo varios votos negativos. Pero bueno, uno preveía que se iba a poner tensa la cuestión en las cuestiones de privilegio, en todo lo que está pasando más bien fuera del Congreso. Sí. Fue un poco lo que pasó, ¿no? Bueno, hubo un expert horas, versus la izquierda importante en un momento, ¿no? Hubo un expert versus la izquierda importante, Nicolás del Caño habló también Miriam Bregman, el propio expert le contestó a Miriam Bregman, porque bueno, expert los denunció a los 4 legisladores, a los 4 diputados de la izquierda y además pidió la expulsión de la Cámara. Sí. Bregman dijo algo así como que bueno, se le caía la baba cuando había represión o algo así. Sí, Expert apeló a la ley, dijo no, a mí no se me cae ninguna baba, sino que sencillamente, bueno, qué sé yo, quiero que se cumpla la ley. Ahí del Caño saltó y dijo, nosotros no somos estalinistas, no nos gusta la Unión Soviética, somos trotskistas, vaya a leer. Claro. Exacto, ahí yo me pierdo un poco en esas definiciones, pero bueno, entiendo que hay matices que a mí se me escapan, deben existir. No, lo loco es que bueno, sigan sí, existiendo. Lo loco es que sigan existiendo. Que lo loco es que sigan existiendo esos matices, ¿viste? Que todo se evolucionó bueno, tanto, es complejo de ahora encajar esas definiciones y esas posturas. Pero sí, bueno, ayer hubo un cruce en las cuestiones de privilegio, pero también obviamente lo relevante fue crédito suba. Pero además en el medio estaba todo más o menos cocinado y ya más o menos anticipado, era como una crónica anticipada de la sesión, este pedido de apartamento también para votar alquileres. Y toda la movida que organizó Mario Negri en el medio, ¿no? De lo que sucedía en la sesión. Sí, exacto, sí. Pedido de apartamento primero de Lombardi, si mal no recuerdo. Ese pedido de apartamento no prospera. Después una discusión reglamentaria respecto de una moción que pide Mario Negri justamente para poder convocar a una sesión especial. Ahí hay una discusión reglamentaria, se da un tiempo hasta las 18 horas. Y finalmente lo que hace la oposición es juntar la firma de varios bloques, más de 10, 13 si mal no recuerdo, para convocar el 23 de agosto a una sesión especial para tratar específicamente alquileres, que obviamente hay muchos proyectos para derogar o para suspender que no tienen dictamen, y después están los 2 dictámenes uno de mayoría y uno de minoría para modificar la ley vigente, discusión que hemos tratado y hemos charlado un montón. Sí, y además a mí me llamó la atención, Pablito, que acompaña ese pedido de sesión el 23 de julio, Javier Milei. Sí, es verdad. Uno de los 13 firmantes es Javier Milei, obviamente está expert, bueno, está Marcelo Rego, están los cordobeses con Carlos Gutiérrez, está el Topo Rodríguez, pero sí, Milei, que en realidad se fue tempranito, Sí, yo está en campaña. Estaba en el palco. ¿Cómo? Está en campaña. Sí, pero bueno,
podría ponerse un poco... No sé cuánto duró, Vero, no sé si 1 hora. Y por lo menos escuchó vio la jura de los nuevos legisladores, Claro. escuchó algún que otro homenaje y bueno, se tenía que ir el diputado a ver cómo sigue Sí. su campaña política. Ayer el protagonista, sin dudas, un cholulaje tremendo con Orrego, ¿no? El reciente ganador de la provincia de San Juan derrotó al peronismo después de una gran cantidad de años y bueno, reciente gobernador electo, ¿no? Veía que ingresó al recinto y no había un diputado de Juntos por el Cambio que no se saque una foto y lo felicite. Una sonrisa de oreja a oreja. Sí, bueno, en un momento incluso Cecilia Moró lo saludó También. y hubo ahí aplausos. Juntos por el Cambio atinó a pararse, digamos, el sector izquierdo, visto desde el palco, el sector izquierdo del recinto atinó a pararse, el Frente de Todos no, pero aplaudieron por lo menos. Y bueno, sí, lógicamente fue... No le debe haber caído simpático a Gioja. No le debe haber caído nada simpático a Gioja, que venía bastante enojado, por no decir otras palabras, con los Uñac, Uñac, ¿no? Obviamente. Claro. Los Uñac, con la familia Uñac. Así que un poco esa fue la cuestión. Estuvo obviamente también lo de violencia digital, Sí. me parece que es un tema importante de los abordados ayer. Bueno, producción orgánica, la deuda con ENOSA, la deuda con ENOSA de algunas provincias y algunos municipios, muy apoyada también por diputados cordobeses, transversalmente, digamos, de todos los sectores políticos o todos los espacios políticos. Así que una sesión que, bueno, creo que había acumulado muchas energías y muchas cosas para poder decir. Obviamente están volcadas las energías en la campaña, entonces lo de ayer fue caja de resonancia de lo que viene pasando en el país. Vos mencionabas antes lo de Chaco, también se veían carteles con lo de Cecilia. Habló Marilu Quirós, que es una diputada del PRO de Chaco, haciendo alusión a eso. Después también hubo Lucila Massín, me puedo estar equivocando. Sí, no, está muy bien. Bien, genial, perfecto. Del Frente de Todos. Bueno, Chaqueña del Frente de Todos, un poco respondió a lo que había dicho la diputada del PRO. Y los jujeños también esto. provincializaron el recinto, los jujeños, los diputados jujeños. Sí, totalmente. Ahí Risotti habló muy fuerte de lo que había estado pasando en Jujuy. Bueno, la izquierda obviamente también se metió ahí porque la izquierda fue un actor importante del rechazo a esta reforma constitucional en la que señalan que directamente queda prácticamente prohibida la protesta social, ¿no? Pabli, la protesta... Sí, dime. Yo sé, me contaban recién un pajarito que estuviste hablando con Germán Martínez, seguramente vas a tener información también un poco del oficialismo, y también me contó otro pajarito que te levantaste muy temprano para poder hablar con nosotros, pero bueno, te voy a ir dejando descansar y procesar toda esta información porque nosotros estamos quedándonos casi sin tiempo, pero sé que tenés mucha información para seguir hablando y que seguramente la veremos aquí en la pantalla de DTV. Gracias, Pablito Varela. Dale. Te mando un beso, Vero. Besote, Suerte. que tengas linda jornada. Gracias, le agradecemos igual, a Pablito Varela que, bueno, obviamente está con nosotros también analizando lo que deja la jornada. Pero nos tenemos que ir a Gonza Solabarrieta porque hoy continúa el trabajo en la Cámara de Diputados. Exacto, Vero, porque a partir de las 11 tendremos una nueva reunión de juicio político, ahora sí, para darle rienda suelta a el tema de la coparticipación, un tema que ya se pone en análisis a partir de esta reunión con el esperado informe de Maqueda, el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy habrá, además de este informe que se recibirá, que se analizará y que posiblemente se dará lectura en voz alta por parte de la presidencia, tendremos dos invitados. Uno es Horacio Díez, que es el subprocurador del Tesoro de la Nación, y el otro Joaquín Alperovich, que es el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte. Dos convocados, esperaremos entonces más novedades y también podemos confirmar que el próximo martes a partir de las 13 se dará comienzo a otra nueva reunión de juicio político para continuar con este tema, Vero. Muy bien el adelanto y continúa el trabajo aquí en la pantalla de TV. Gonza Solabarrieta, gracias, Gonzalito, después seguimos. Un placer, Vero, como siempre. Y aquí nos tenemos que despedir, llegamos a la hora final. Gracias por habernos acompañado. Sigue todo el repaso de la sesión porque hubo muchos proyectos más en la primera mañana con Pato Méndez y nosotros nos vamos a encontrar mañana a las 9 como siempre.
Chau, chau.